La paz de Cristo, amada iglesia, la paz de Cristo sea nuevamente para con todos vosotros, nuevamente con ustedes, su hermana en Cristo, Patti Zamora, de Colto, California, USA, a todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, reciban un cálido abrazo en la distancia, en el nombre de Jesús. Que tengan todos, everybody, un bonito y bendecido día miércoles 19 de junio del 2024, para la gloria de Dios. Amada iglesia, que Dios me lo bendiga. De que sí, que en el primer video, amada iglesia, a nivel mundial, internacional, local, estatal, dimos el saludo, dimos gracias a Dios y dimos la palabra para este día, la cual ya está vigente en mi página de Facebook y YouTube. La palabra para este día, amada iglesia, conforme el Señor así lo puso en mi corazón, la palabra cruz es locura para los que se pierden. Primera de Corintios, del capítulo 1, amada iglesia, para la gloria de Dios, de que sí, que ya está disponible para que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Aquí está ya disponible el primer video, para la gloria de Dios. La palabra cruz es locura para los que se pierden. Primera de Corintios. También ya está disponible en YouTube, @Patti Zamora 73. De que sí, que amada iglesia, como Pablo, les encarezco en el nombre del cual es sobre todo nombre, que comparta este video. Que no vengas y te alimentes y dejes de dar un like y compartas. Créeme, yo no me hago nada porque no me regalas un like. No, amada iglesia. Yo sé quién me llamó y a quién le sirvo. De que sí, que a todos, amada iglesia, se nos van a rendir cuentas. ¿A cuántas almas le predicaste de Cristo? ¿A cuántos salvaste? ¿A cuántos corregiste? ¿A cuántos sacaste de las tinieblas a la luz? Amada iglesia, la palabra cruz es locura para los que se pierden. No te lo pierdas. Es una gran verdad, amada iglesia. ¿Cuántos están ahora bajo tinieblas? Porque el mundo está bajo tinieblas, más el espíritu de error, de engaño, de mutilación. Matanga dijo la changa, el que no tranza no avanza. Estamos bajo el espíritu de error y de mutilación. De que sí, que amada iglesia, compartan esta palabra. El primer video ya está disponible en mi página de Facebook y YouTube, @Patti Zamora 73. Dele en la página de YouTube, amada iglesia, es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Vayan a YouTube, pasen a YouTube y dale a la campanita, ¡zas! Dale a la campanita, clic y suscríbete, es gratis. Y ahí te van a llegar las notificaciones. Si no quieres ver en Facebook, YouTube. Hay gente que no tiene Facebook, pero tiene YouTube. Hay gente que tiene los dos y también les gusta compartir en YouTube. Según sea tu gusto, amada iglesia, YouTube, @Patti Zamora 73. @Patti Zamora 73, YouTube disponible. Y Patti Zamora, Facebook. De que sí, que amada iglesia, también tengo videos en TikTok, Instagram, pero son cortitos, con frases motivadoras para la gloria de Dios. Pero la palabra, que es el platillo más fuerte, en Facebook y YouTube, para edificación al cuerpo de Cristo, donde doy la palabra y el estudio bíblico. Lo cual, amada iglesia, deseo con todo el corazón, en el nombre de Jesús, que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo, porque estamos viviendo la era de la apostasía, la herejía. Matanga dijo la changa, el que no tranza no avanza. Pero en el reino de Dios no va a ser así, amada iglesia. En el reino de Dios, el que no se limpie y se corrige, se queda. No importa de qué tamaño, amada iglesia, ande el hombre, que tan fino sea el saco, la corbata, la vestimenta, la palabrería, el rollero, el verbo, el bla, bla, bla. No, amada iglesia, no importa el título del hombre. No importa lo bien que nos podamos ver, no importa los títulos que tengamos, no importa cuántas coronas de reinas tengamos, no importa, amada iglesia.
lo que queramos aparentar delante de Dios. Eso no cuenta delante de Dios. ¿A cuántas naciones has ido? ¿Cuántas colecciones de libros tienes? Eso no importa delante de Dios. Dios, amada iglesia, se deslumbra de un espíritu quebrantado y de un corazón contrito y humillado que agrada a Dios. Sobre todo, que tiene la sangre preciosa de Cristo. Un espíritu, amada iglesia, que no se prostituyó y que le sirve por amor a su Padre, así como lo hicieron nuestros profetas de antaño, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Eliseo, Elías, profetas de antaño, amada iglesia. Los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, amada iglesia, que dieron su vida a capa y espada. De que sí que nuestros profetas de antaño, amada iglesia, no eran aplaudidos. Eran Elías, cómo andaba con la bruja de Jezabel, que lo quería matar, junto con todos los profetas, y andaba huyendo. Cómo andaba Jeremías, cómo hicieron escarnio de Jeremías, amada iglesia, el profeta más sufrido, el más llorón, según la palabra para la gloria de Dios, y así fue porque le dieron hasta por los dientes. Amada iglesia, los profetas de Dios no son aplaudidos. Nadie los quiere, los aborrecen, como Jesús, que fue el último profeta y sacerdote para la gloria de Dios, que le dieron muerte de cruz, porque vino a sacar las tinieblas, amada iglesia, porque el mundo estaba bajo tinieblas, y Él vino a sacar las tinieblas para que resplandeciera la luz y pudiésemos ser salvos en el nombre de Jesús. De que sí que ahora todos los falsos, a todos los mentirosos, es que el apóstol, ¿te fijaste en la colección de libros a todas las naciones que ha ido? El apóstol, pero viene en humilde y les predica la palabra. Y como Jeremías lo quieren medio matar. Así estamos el día de hoy, amada iglesia. A todo lo malo y reprobado le dicen bueno. Que a los siervos de Dios los humillan, los pisotean y no tienen fama ni gloria. Pero si sabemos quién nos llamó, sabemos a quién servimos y a dónde vamos a llegar, de igual manera, amada iglesia. De que sí que firmes. Porque los siervos de Dios no tienen fama ni gloria, como los tracaleros bandidos que están respaldados bajo un sistema maligno. De que sí que manada y pueblo de Dios, firmes. Porque estamos en la recta final. Así como fue Jeremías, con toda su debilidad, con todas sus flaquezas y con toda tristeza. Porque a veces que también cuiteaba, pero el Padre no lo dejaba. Amada iglesia, les recuerdo que el Padre no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de control y de dominio propio. No es fácil servir a Dios cuando uno quiere ser lo bueno, lo recto, lo íntegro y agradar a aquel que nos tomó de la manada para sacarnos a su luz, para que seamos luz y resplandezcamos y enderecemos todo lo chueco y lo podrido, amada iglesia. Porque para este tiempo el Padre, amada iglesia, a muchos nos ha preparado para que saquemos las tinieblas, para que resplandezca la luz y todo lo chueco y lo torcido se enderece. Pero si no quieren que les bendiga Dios, Dios no quiere que nadie Dios no quiere que nadie perezca. Amada iglesia, estamos en la recta final porque la apostasía y la herejía, matanga, dijo la changa, el que no tranza no avanza. El que no mutila, el que no tiene un titulazo, el que no tiene una colección de libros, el que no ha ido a las naciones, no es nada. Ahora los tracaleros bandidos, amada iglesia, le aplauden más a la maldad y a la satrapa que a lo bueno. Recuerde que Jesús fue el máximo sacerdote según el orden de Melquisedec y lo llevaron a la cruz del Calvario y ahí lo escarnecieron. ¿Por qué? Porque la raíz a todos los males fue y sigue siendo el amor al maldito dinero, amada iglesia, por lo cual le dieron muerte de cruz y también a los profetas de antaño y a sus apóstoles y todo aquel que hoy quiera seguir las pisadas de Jesús va a tener el mismo fin. Y de que sí que hay que ser firmes y hay que ir con todo. Dice Pablo en el Nuevo Testamento, morir es ganancia, vivir es Cristo. De que sí que si el Padre nos llamó, vamos con todo, amada iglesia. El que quiera salvar su vida por cobarde, la va a perder. Más el que la pierda por la causa y por el nombre de Jesucristo, la va a hallar.
porque aquí se necesitamos tenerlos bien puestos, amada iglesia, tanto el hombre como la mujer, para hacer lo recto, lo bueno y hallar gracia, con el jefe de jefe y el capitán y comandante del ejército, el cual nos tomó de la manada para su luz. De que sí que hay que tenerlos bien puestos, para decir la verdad por encima de las tinieblas, que nada nos amedrente, que nada, amada iglesia, que no creamos al maligno, que nos quiera amedrentar, amenazar y bla, 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 bla. Recordemos, pueblo, manada, ungidos de Dios, los rectos, los buenos, los limpios de corazón, recordemos que mucho más grande y poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo fue derrotado y pisoteado por el Cordero de Dios. De que sí que vamos con todo, amada iglesia. Y si hay un precio que pagar, que así sea en el nombre de Jesús, pero no seamos cobardes, como los que ya se vendieron y se prostituyeron, que ellos lo respalde el sistema, pero nosotros nos respalda el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. No se amedrenten los que fuimos llamados para sacar las tinieblas a la luz. Y recordemos lo que dice papá en Mateo 28, versículo 20. Estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda, siervita y siervito de Dios, que nos da palabra de bendición, que va a estar con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él llamó, Él nos va a respaldar. Y cuando nos toque partir, así va a ser también. Pero que sea como Dios manda y haciéndose la voluntad de Dios, pero no cobardes. Ni cuiteando, ni vendiéndonos, ni prostituyéndonos, sino honrando a aquel que nos tomó de la manada para su luz, por quien cree y confía que nosotros vamos a ir con todo en el nombre de Jesús. Las tinieblas son sagaces, también los hijos de la luz. De que sí que vamos con todo, amada iglesia, porque como dice el dicho y como dice la palabra, arduo camino aún nos espera. El diablo todavía no nos puede matar si no hemos cumplido el propósito y el plan de Dios. De que sí que sacúdese el polvo. ¡Sas, sas! Sacúdese. Que eche fuera todo temor. Porque Dios no nos llamó para ser cobardes. Nos llamó para que nos paremos en la brecha y estemos bien ceñidos y bien ungidos con su Santo Espíritu. Porque no hay diablo que nos mate si el que está ahí arriba no lo permite. No hay diablo que nos mate si no hemos cumplido la voluntad de Dios. Recuerden, siervita y siervito, que no hay diablo que nos mate si el Padre, aún amada iglesia, no ha cumplido el propósito con nosotros. No. De que sí que ergíos y convertíos y sacúdase el polvo. Porque mucho más grande es el que mora en vosotros que el mentiroso que está en el mundo. El mentiroso te puede mandar matar y este cuerpo quemar o destruir, pero el alma no, porque le pertenece al Dios viviente. Y recordemos que esto es para gente honorable, para gente valiente, que va con todo y se va a dar con todo, como los valientes de David para salvar el evangelio de Jesucristo, para que se haga lo bueno, lo recto, lo íntegro. Y si hay un precio que pagar, lo vamos a pagar. Si yo tengo que pagar con mi vida, así va a ser en el nombre de Jesús, pero nadie me va a decir cobarde por no haber hecho lo bueno, lo recto, lo íntegro delante de Dios. No, amada iglesia. Yo mi vida se lo di al Señor cuando me bauticé. Y si Él me pide mi vida, así se la voy a dar. Pero no voy a ser una cobarde y ni me voy a dejar amedrentar. Voy a ir con todo en el nombre de Jesús, con la mirada en el blanco, como dice el libro de Hebreos, puestos ojitos en el autor y consumidor de la fe, en el blanco. Porque entre más avanza el tiempo, más estamos llegando a la recta final. Y lo que se viene es una persecución para la iglesia, para los hijitos de Dios, para las hijitas de Dios, para los bautizados, para los redimidos y para los que aún tenemos la sangre preciosa de Cristo. Manada, esto es para los ungidos. La perse viene para los que aún tenemos la sangre limpia, amada iglesia. No para los que están pinchados, porque ustedes ya le pertenecen al maligno, sino para los hijitos de Dios, los que aún tenemos el ADN y nos hace hijos. La perse viene para nosotros, no para los ya que están vendidos. No, ustedes ya no. Ustedes le pertenecen al maligno. Esto es para los ungidos, para las ungidas
que estamos, amada iglesia, con altas y bajas, pero la mano de Dios no nos ha soltado, amada iglesia, y nos ha cuidado y nos ha guardado del maligno. De que sí que sigamos caminando y dando. Levántate, papá. Levántate, mamá. Y vamos con todo. Y vamos con todo. En el nombre de Jesús. Si los hijos de las tinieblas son sagaces, los hijos de la luz también vamos con todo. Y recuerde que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Porque ya no vamos a estar aquí. Y el que se quiera acobardar y quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por el nombre de Jesús, la va a hallar. De que sí que no fuimos llamados para ser cobardes, sino para ser valientes en el nombre de Jesús. Considérelo. Considérelo, amada iglesia. Porque si Dios por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? De que sí que entre más avance el tiempo, nos estamos acercando a la recta final de todo. Y tenemos que estar preparados, amada iglesia. Permítame, tenemos que estar preparados, amada iglesia, para la persecución que se vendrá. Tenemos que estar preparados para la persecución que se vendrá. Y esto es, amada iglesia, solo para los ungidos. Solo para la iglesia que está limpia de corazón. La iglesia que no se prostituyó por un plato de lentejas. La iglesia que tiene el ADN de Cristo. Por nosotros vienen, por nosotros. Y de que sí que tome su armadura y fájese todos los días. Porque, amada iglesia, viene una degolladera para la iglesia. Para la iglesia revestida con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todos los días estemos bien delante de Dios, amada iglesia. Porque el día de la persecución va a ser repentinamente. Y va a ser solamente para los santos. No para los que ya están vendidos. No para los que ya tienen el pinchazo que se pusieron en el 20. Solo para la iglesia, amada iglesia. La que estamos sufriendo y creyendo al Padre. De que sí que fajémonos. Porque vienen días muy malos para nosotros. Para los que tenemos la sangre preciosa de Cristo. De que sí que, amada iglesia. Empezamos con la palabra. Y esto que te digo no es para que se asusten, sino para que se preparen para lo que viene. Por eso estemos orando, ayunando. Los que no han ayunado, hoy es el tiempo, y velando. Porque Él vendrá como ladrón en la noche. Pero se viene una persecución, amada iglesia, del diablo. Para los ungidos. Para los ungidos. No para todos. Solo para los ungidos. Solo para los ungidos. Los hijos de Dios. Y cada quien lo sabe. De que sí que recobren ánimo. Y hay que prepararnos. Hay que prepararnos, amada iglesia. Esto no es un juego. Y de que sí que, manada, empezamos con la palabra para el estudio bíblico. Estamos nuevamente como sierva inútil. Estoy nuevamente como siervita inútil, sirviéndole a mi Padre, al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Yahweh, Jireh, Adonai, Elohim, Alabacadosh. Amada iglesia, porque Él es bueno. God is good, forever is your mercy, every day. A Él sea el poder y la gloria. Deseo con todo mi corazón que todo el mundo tenga un bonito y bendecido día miércoles 19 de junio del 2024. Y ahora vamos a dar continuidad al estudio bíblico para la gloria de Dios. Estamos con el Nuevo Testamento, con el libro de Hebreos. De que sí que, manada, la Biblia que uso yo es la Reina Valera 1960. Y estamos con estudios bíblicos y empezamos desde Génesis para concluir Apocalipsis para la gloria de Dios. De que sí que, manada y pueblo de Dios, deseo con todo el corazón, en el nombre
al cual le sirvo, a Jesús de Nazaret, que la palabra sea completamente muy edificante para el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Y recuerde que no me estoy representando yo, represento al reino de mi Padre, al Dios viviente. Mi Dios no de palo, ni de cobre, ni de madera, sino un Dios de vivos. A mi Dios le sirvo. De que sí que manada y pueblo de Dios. Empezamos. Tenga su Biblia en mano. Y recuerde que si me equivoco cuando leo, I'm sorry. Porque soy un ser imperfecto como ustedes. Más imperfecta que perfecta. Porque solo perfecto y bueno, Dios. Por eso tenga su Biblia en mano. Recuerde que mi Biblia es la Reina Valera 1960. Y damos continuidad al libro de Hebreo. Y alíñeme bien el oído. Porque, amada iglesia, el Señor se complace más de los hechos que bla, 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 bla. Cualquier perico, mutilador, amada iglesia, de esos rolleros berberos, amada iglesia, predica, pero hacer la voluntad de Dios, hacer lo bueno, lo recto, lo íntegro, eso es cosa, amada iglesia, eso es cosa de grandes, obedecer a Dios. De que sí que arrancamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea el poder, el honor, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Arrancamos, manada y pueblo de Dios, con el libro de Hebreo capítulo 5. Y damos continuidad con el tema Jesús el gran sumo sacerdote. Jesús el gran sumo sacerdote. Continuamos, amada iglesia, con el título chiquito final que nos quedamos, pero aquí continúa en este capítulo 5 para la gloria de Dios. Continuamos con el título Jesús el gran sumo sacerdote. Ya alíñeme el oído. Y primero te voy a leer la carta del capítulo número 5. Y next lo vamos a desglosar, amada iglesia. Yo sé que si usted es un doctor, es un maestro, un doctorado y tiene conocimiento, a Dios sea la gloria. Y de Ikirisi hay que bajarle una rayita por todos los nuevos que en fe van a escuchar esta palabra para que sean edificados y salvos en el nombre de Jesús. Y recordemos de eso, no ser solamente oidores, sino hacedores. Que Dios se complace más de los hechos que bla, 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 bla. Las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos, wow, habla más que 1000 palabras. De que sí que arrancamos. Capítulo 5. Jesús el gran sumo sacerdote. Capítulo 5. Jesús el gran sumo sacerdote. Capítulo 5, versículo 1. Y primero lo leo, y alíñeme bien el oído. Dice la palabra. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Y también toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice
en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Advertencia contra la apostasía. Advertencia contra la apostasía, lo cual estamos ahora, amada iglesia, a todo mecate, a toda marcha. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. De que sí que, amada iglesia, ahora les voy a explicar la palabra conforme sea la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios. Jesús, el gran sumo sacerdote, según dicho por Melquisedec, amada iglesia. Empezamos capítulo 5, versículo 1. Y dice Pablo en esta carta: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. Lo que nos dice aquí, amada iglesia, que todo sacerdote es constituido según por los hombres. ¿Con qué plan y propósito? Entonces, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí esta carta, amada iglesia, en los Hebreos, lo escribió Pablo. Amén. Y fue, amada iglesia, para este tiempo, amada iglesia, que todavía les tocó vivir bajo la ley, porque Jesús vino a cumplirla. Amén. Entonces, según los hombres, tomaban los sacerdotes para que presentaran ofrendas y sacrificios por los pecados. En este tiempo, amada iglesia, en este tiempo, bajo la ley, los pecados no eran borrados ni perdonados y presentaban sacrificios. Esa es la diferencia. Bajo la ley, bajo la gracia, sois ya salvos por gracia. Por la sangre y por el Cordero, nosotros hoy sois salvos, pero bajo ley no. Presentaban sacrificios, pero el pecado ya estaba. Amén. Entonces, versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. De que sí que aquí, amada iglesia, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí estamos hablando, amada iglesia, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Porque él fue el último sacerdote según el orden de Melquisedec, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, por eso dice así en el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. De que sí que, amada iglesia, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. De que sí que Jesús también vino a cumplir con este protocolo, cumplir sacrificio por los pecadores. Y por causa de ella debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De que sí que Aarón fue llamado por Dios, puesto que fue el número uno sacerdote levita. El sacerdote número 1 fue Aarón. Por eso dice aquí la palabra, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, el primer sacerdote levita. Amén. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Jesús no se glorificó diciendo, ay, ustedes ahora me tienen que admirar, me tienen que respetar, tienen que pagar cuota, tienen que pagar diezmo, tienen que pagar voto, tienen que pagar pacto, porque yo soy el sumo sacerdote. ¿Te imaginas? ¡Qué horror! No, amada iglesia. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Jesús no se autonombró sacerdote, amada iglesia, sabiendo de dónde provenía ni de dónde venía, sino aquel, o sea, el Padre. El Padre dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero él no se dio el título de sacerdote, ni maestro. Le decían maestro, pero no era maestro. Y aquí el Padre está dejando bien en claro, amada iglesia, en el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y como el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero Jesús no se vanaglorió diciendo, yo soy sacerdote, según el orden de Melquisedec, yo soy el Hijo de Dios. No, papito, no. El Padre le dijo, el Dios viviente le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y también tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él no dijo, es que yo soy el apóstol de los últimos tiempos, es que yo soy profeta de profetas. No, amada iglesia, como el día de hoy. Para vergüenza van a sacar títulos, que es una vergüenza, de doctores, de apóstoles, de profetas, de pastores, de ministros. Es una vergüenza. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Fíjense, Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a lo sumo, amada iglesia, hasta lo más vil y lo menospreciado. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, porque en la carne sintió todo lo que le iban a decir, amada iglesia, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Como hijo, él clamó al Padre, pero no para que lo librara de la prueba, porque él vino a cumplir lo que tenía que cumplir, sino que con ruegos y súplicas y llanto y dolor clamaba al Padre para que lo consolara, porque de un principio él sabía lo que venía, amada iglesia, pero por amor al Padre le entró a ese gran dolor y a ese escarnio y a ese sacrificio por amor a nosotros. Por amor al Padre, él vino al mundo para ser el corderito y la expiación de vuestros pecados. Él sabía a lo que venía. Sabía que venía como corderito al matadero y a sufrir mucho por nosotros, amada iglesia. Mucho. Y aquí, como dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Porque como hombre, amada iglesia, estaba sintiendo todo, amada iglesia. Súplicas, lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído Jesús por su Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, amada iglesia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él vino a pagar un precio muy grande por todos nosotros, siendo malos, despiadados, crueles, detractores, rebeldes, adúlteros, fornicarios, todo lo malo. Lo vino a pagar Él por nosotros en la cruz, porque nosotros en el pecado estábamos destituidos del reino de Dios y mucho menos de su presencia. Y Jesús, por amor al Padre, le entró al sacrificio. Y en el Antiguo Testamento, amada iglesia, era un sacrificadero de animales, pero el pecado ahí estaba. El pecado ahí estaba y no era borrado. Pero gracias a Jesús, por el nuevo pacto, amada iglesia, Él fue el cordero inmolado a la cruz del Calvario. Y por amor al Padre, vino como corderito y fue a la cruz. Y no abrió la boca y le dieron muerte de cruz terrible. Terrible, amada iglesia. Y aún siendo el Hijo de Dios, no teniendo pecado, aprendió obediencia. Qué amor tan grande de Jesús por nosotros. Por eso, aquí yo le incluyo aquí le añado este versículo, porque no hay amor más grande que aquel, el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús. No fue precio de vaquita, ni de cabrita, ni de chivito. El animalero acabó. Ahora el cordero inmolado fue el Hijo de Dios, porque tenía que ser sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él vino por obra del Espíritu Santo, santo, para que nosotros tuviéramos vía directa al Padre. Por eso, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sin mancha, sin arruga, sin contaminación y sin pecado. Pagó mis pecados y pagó tus pecados. Amada iglesia, esto duele. Y nosotros siendo muy malos. De que sí que limpiémonos todos los días delante de Él. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, porque es el autor de esta salvación para todos aquellos
que le obedecen. Cuando nosotros sometemos esta carne, nos humillamos, amada iglesia. Entonces, amada iglesia, somos hijos de Dios. Somos hijos de Él cuando obedecemos. Cualquier hijo del diablo, amada iglesia, porque es la verdad no peca pero incomoda. Cualquiera, amada iglesia, que medio sabe leer, todo tartamudo, ahí está predicando el evangelio, pero para su carne, mutilando, robando y engañando. De eso no se trata, sino que de obedecer a Dios, de obedecer a Dios. Cuando venga el Hijo de Dios, irá a encontrar fe, santidad, integridad en nosotros. Amada iglesia, evalúese, califíquese y pidamos a Dios que nos limpie, porque para llegar al reino es sin mancha, sin arruga y sin contaminación, y con la sangre preciosa de Cristo que nos hace hijos. Mi hijo es mi hijo porque tiene mi sangre. Mi hija es mi hija porque tiene mi sangre. Yo soy hija de mi madre porque llevo su sangre. Y eso nos hace hijos con el Cordero de Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si nosotros, amada iglesia, nos sometemos en obediencia, haciendo lo bueno, lo recto, lo íntegro y en santidad, entonces veremos la gloria de Dios si le obedecemos, porque el Padre se complace más de la obediencia que el sacrificio. ¿De qué sirve que le lleves 10 vacas? ¿De qué sirve que le des todo tu dinero si no obedeces a Dios? ¿De qué sirve pastorear si mutilan el cuerpo de Dios? ¿De qué sirve tanto rollo? Bla, 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 bla. Si no obedecemos a Dios. ¿Se complace Dios? No, amada iglesia. Dios se complace que aunque uno no tenga nada, honre a Dios con lo poco que tengas. Que le creas a Dios en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del luto, en medio de que el ser humano pueda estar atravesando, que le creamos, que no te vendas, que no te prostituyas, que no hagas nada indecoroso, que ofenda a Dios, porque no sería fe, amada iglesia. Fe es creer, como le dijo Jesús a Marta, que Él lo va a hacer. Papito, mira, no tengo esto, pero aquí vengo y te lo pido, papito. Porque tuyo es el oro y la plata, y yo sé que tú vas a proveer. ¿Cuándo me has dejado, Padre? ¿Cuándo tu mano se ha cortado, Padre? Ayúdame, papito, pero aumenta mi fe porque yo estoy creyendo que tú lo vas a hacer. Y ahí se va a mover la mano de Dios. Es que sí, que amada iglesia, Dios no se complace del sacrificio ni del holocausto, sino la obediencia. Como Jesús, siendo bueno, recto, íntegro, hijito de Dios, vino al matadero y no abrió la boca por obediencia. Él pagó nuestras iniquidades y nuestros pecados por obediencia. Ahí dice la palabra, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Ahí se perfeccionó Jesús como autor de esta salvación en obediencia. ¿Te imaginas? Nadie da la vida por nadie en la amada iglesia, sino Jesús por amor y obediencia a su Padre. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amada iglesia, Jesús no se autodeclaró sacerdote. Como ahorita llega un pelotón, usted es apóstol, y ahí llegan todos los amigos, y luego se van y ungen al otro amigos, y también ya es apóstol. Usted también es profeta, y entran todos los amigos. Pero, amada iglesia, es una banda de rapiña nada más, donde Dios no puede prevalecer en la maldad. Jesús no se autonominó como sacerdote según el orden de Melquisedec, sino por el Padre.
según las Escrituras, por el Padre. Por el Padre, amada iglesia. Que si el Padre te llamare, entonces todo cambia, amada iglesia. Y fue declarado por Dios, por su Padre, por el Dios viviente, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, amada iglesia. Así como el Padre llamó a Aarón, levita, hermano de Moisés, para ser el primer sumo sacerdote. De aquí el último, para la gloria de Dios, el Hijo de Dios viviente, Jesús de Nazaret, según el orden de Melquisedec. De que sí, que amada iglesia, ahora es una vergüenza lo que estamos viviendo y atravesando. Van a estudiar para ser doctores, van a estudiar para ser apóstoles, van a la escuela de profetas para ser profetas, van a estudiar para ser pastores, van a estudiar para ser ministros, para ser maestros, y están pagando ahí como si fuera un changarro las cosas de Dios cuando son sagradas, y que cuando Dios llama, Él mismo te entrena y te capacita. No confundan la leche con la magnesia, porque Dios no puede ser burlado. Hoy la casa de Dios es una cueva de ladrones, amada iglesia. ¿A cuántos Jesús los iba a agarrar con el chicote por hacer maldad y mutilación en el cuerpo de Cristo? Reflexionen, porque Dios no puede ser burlado. Jesús, el gran sumo sacerdote, y Él no se nombró, sino el Padre, y según el orden de Melquisedec. Y no fue escuela para que le pusieran el título de apóstol, ni de profeta, ni de pastor, ni de ministro, ni de maestro, sino fue un llamado del Padre, y según el orden de Melquisedec, para la gloria de Dios. Porque cuando Dios llama, Él te unge. Cuando Dios llama, Él te unge. Quien Dios llama, unge, prepara, patrocina, bendice y alimenta. Pero claro, amada iglesia, no es como lo hacen los impios, que no se bajan de los aviones, porque ellos están respaldados por otro sistema, amada iglesia, del maligno. Los siervos de Dios sufrieron a muerte. El mismo Jesús fue llevado a la cruz por hacer la voluntad del Padre. Y en obediencia, amada iglesia, Jesús aprendió y fue perfeccionado. En la obediencia aprendió y fue perfeccionado. Y no cobraba cotas, no cobraba diezmos, no decían, hey, paguen la cota, el pacto, el voto, el diezmo. No, amada iglesia. Es una vergüenza, amada iglesia, lo que hoy atravesamos en esta recta final, porque la apostasía está desatada. Escuela de profetas, vengan y paguen, el pago, la cota. Ahorita es una mercadería para vergüenza. Y es tiempo que eso termine, porque el pago de pecado, Dios ama a los pecadores, pero la paga del pecado es muerte. De que sí, que no confundan la leche con la magnesia, porque Dios no puede ser burlado. Y de la casa de Dios han hecho una cueva de ladrones con tanta mercadería que hay a nivel mundial, amada iglesia. Horrible. Donde no hay temor a Dios. Preocupado por el changarro, pero el que debe de ser honrado no ha sido honrado hasta el día de hoy. De que sí, que reflexionen. Advertencia contra la apostasía. Advertencia, lo cual hoy lo estamos atravesando y viendo. Matanga dijo la changa, el que no tranza no avanza. Pero si no se limpian, aquí se quedan. Advertencia contra la apostasía, versículo 11. Así dice el apóstol Pablo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué dice Pablo? Acerca de esto tenemos mucho que decir, mucho que decir y difícil de explicar, porque cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque la gente quiere oír solamente lo que le conviene y conforme se haga la concupiscencia de su corazón y de su carne, pero no para agradar a aquel que nos toma como siervos inútiles. Versículo 12. Porque habiendo ser ya maestros,
Porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En este tiempo, ya muchos, en el tiempo de Pablo, según la carta a los Hebreos, ya muchos de ellos deberían de haber sido maestros. Amada iglesia, desde mucho tiempo, dice Pablo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Fíjate qué vergüenza. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Amada iglesia, esto que está enseñando Pablo, lo estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuánta gente dice que tiene años estudiando Biblia y no sabe nada? Ya deberían de ser unos adiestros y siniestros en la palabra y haberse corregido primeramente ellos y no lo son, como dice Pablo. Y habéis, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchos de estos ya deberían de haber sido maestros, siniestros y adiestros. Y ya deberían de haber, amada iglesia, dice Pablo, adquirido alimento sólido. Pero a causa de su irresponsabilidad, hay que darle lechita otra vez. Otra vez hay que enseñarlos. Como un bebé, lechita. Cuando ya deberían de hecho de echarse un chuletón, de tomar la palabra sólida. Pero es negligencia. Cuando la gente dice, es que tengo 5 años, es que tengo 10, es que tengo 15, y no sabe Biblia. Y todavía no se ha corregido de su maldad. No, amada iglesia. Pablo aquí los está amonestando. Porque Pablo, haberlos capacitado, entrenado desde hace mucho. ¡Ay, otra vez! Pudiendo ustedes ya tomar alimento sólido. ¡Otra vez! Voy con la lechita. ¡Otra vez! Un bebé se le da lechita cuando está un bebecito. Pero conforme va creciendo, se le va cambiando el Gerber, luego la frutita, hasta que el bebé ya es un adolescente y ya se puede echar un chuletón. Y estos tampoco no tenían conocimiento. Pablo los había entrenado desde hace mucho tiempo con la palabra de Dios y eso era para que ellos ya fueran todos unos maestros, siniestros y diestros en el conocimiento para tomar alimento sólido. Y no estaban preparados. ¿Cuánta gente el día de hoy, aún siendo líderes, amada iglesia, qué pena, no tienen conocimiento nada, no saben nada, no retienen nada, para vergüenza? Y hay que estarlos enseñando constantemente porque no pagan el precio. Eso es una vergüenza, amada iglesia. Que usted cada fin de semana le den el mismo alimento y se quiera vomitar. A ver, póngase a comer huevo todos los días, huevo, frijol. A ver si no se va a vomitar. En iglesia, el alimento tiene que ser fresco, conforme el Padre lo ponga en el corazón, para que sea alimento fresco y edificante al cuerpo de Cristo. Y no llegar con lo mismo cada fin de semana, lo mismo, no, amada iglesia, salga corriendo de ahí, porque usted está en un lugar malo, de que sí que Pablo aquí, en esta carta a los hebreos, los está amonestando, los está amonestando porque pudiendo ya haber adquirido alimento sólido, tenía que volver a la lechita, por negligentes, por irresponsables. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Así es. Aquella persona que no es diligente para estudiar las escrituras todos los días, amada iglesia, hasta llegar a adquirir conocimiento, sabiduría y discernimiento para poder ya beber alimento sólido, es un niño inexperto. Que no haya ni que sacar de la manga, no hay ni que inventar. Y es que Dios dijo, y agarra la Biblia, pum, y la abre. Aquí cayó la palabra. No, amada iglesia. Una persona diligente, agarra la escritura de Génesis y vámonos, papito, hasta concluir Apocalipsis cada año, y una vez, y otra. Y cada año usted se le va a ir corriendo el velo con la ayuda del Espíritu Santo hasta que rete usted
Amada iglesia, va a decir, oh Señor, gracias. Porque de tantos años, Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis, me has corrido el velo. A ti sea la gloria, Señor, porque ahora entiendo lo que antes no entendía. Ahora veo que lo que yo entendía de una manera, ahora tú me lo haces ver que estaba mal, porque el Espíritu nos corrige, y no para la carne, sino para que el Padre, amada iglesia, sea glorificado y la iglesia se santifique, y el único que sea glorificado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque nosotros no somos nada, y la sabiduría que el Padre nos da es para que el pueblo se alumbre, se discipline y se alinee y haga lo bueno, lo recto, lo íntegro, para que tengamos temor a Dios, porque a su reino queremos llegar, sino para que nos engañamos, amada iglesia. De que sí que, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Cómo te va a enseñar una persona que nunca ha estudiado Biblia? ¿Cuántos años tiene estudiando Biblia bajo la cobertura del Espíritu Santo? Si son unos 10, a Dios sea la gloria, amada iglesia. Está bajo la cobertura de un buen maestro. Pero de ser así, se no haya ni que inventar todos los días, salga corriendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Para enseñar palabra hay que haber pagado primero el precio, amada iglesia, de educarse bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque luego te preguntan, ¿bajo qué cobertura estás? Bajo la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Cuántos años tienes estudiando Biblia? 18 años. ¿Pero has tenido comunión con el autor? ¿Te ha hablado el Señor? Eso es lo que cuenta, amada iglesia. Porque el mismo diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés, y se ríe de todos aquellos locos, sagaces, locuaces, que sí dicen siervos de Dios, pero no obedecen nada y no saben nada. Se la cura a él y los deja en paz, porque los tiene comiendo de su mano. Pero una persona preparada que obedece a Dios, ahí el diablo tiembla. Ahí el diablo tiembla. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es. La palabra sólida es para todos aquellos, manada y pueblo de Dios, que hemos pagado el precio. Me cuento, porque tengo 18 años, vive Jehová, vive mi alma, estudiando Biblia, de la mano de Dios. Y cuando empecé, no sabía nada, amada iglesia, como una niña ignorante, y leía todo tartamudo y para llorar. Pero el Señor, en el trayecto del camino, me mejoró, me perfeccionó, y me corrió el velo y me dio sabiduría, porque como una niña quería aprender todos los días. Y lo que hoy lo he adquirido, lo he aprendido, y te lo puedo decir así fácil, es porque Él me lo ha enseñado, porque bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, he pagado el precio. Amada iglesia. Y para mí ha sido un honor y un gusto, y si he aprendido es porque me ha gustado, y porque cuando usted hace algo que le gusta, es muy bonito. Cuando tú te gusta servir a Dios, te sientes tan feliz, y Dios sabe que le sirves por amor. Entonces es donde el Señor, amada iglesia, nos da esa sabiduría, ese conocimiento y esa habilidad para que le sirvamos cada día con más amor del que ya le servimos. Porque como ya lo vimos en la clase, en el video pasado, la cruz es locura para los que se pierden. Y vimos ahí que Dios escoge lo más vil y lo menospreciado y lo débil. Aquí dice la palabra, amada iglesia, aquí lo tengo para la gloria de Dios. Vimos aquí que Dios escoge lo débil. Vemos que Dios, amada iglesia, Dios se agrada más de lo débil. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y también vemos que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Escogió para avergonzarlos lo vil del mundo y lo menospreciado. Escogió Dios lo que no es,
para deshacer lo que es para la gloria de Dios. Pero, amada iglesia, hay un precio que pagar. Yo lo que sé es porque tengo 18 años bajo la cobertura de Dios. Vive Jehová y vive mi alma. Nadie aprende de un día para otro y nadie madura, sino es con los años, con las caídas y levantadas, que experiencias tomadas de la mano de Dios. Y la madurez también la alcancé, amada iglesia, arriba ya de los 40 y tantos. Joven todavía no, amada iglesia. Estaba muy verde. A los 30 el ser humano está muy verde todavía, es una mentira del diablo. Vamos madurando arriba de los 40. Arriba de los 40 años. Yo ahorita ya tengo 50. No me considero todavía una persona vieja, pero ya una persona madura y centrada, que no me dan gato por liebre. De que sí que el alimento sólido es para lo que hemos alcanzado, madurez. ¿Cómo se adquiere? Con el tiempo y de la mano de Dios. Porque querer es poder. Y más cuando nos agarramos de la mano de Dios. Cuando usted le dice, papito, yo quiero aprender, enséñame. Y ahí estamos, medio cabezones, brutos, pero ahí estamos, perseverantes, una y otra. Y Él lo ve. Y eso le agrada a Dios. De que sí que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De que sí que, amada iglesia, esto es palabra de Dios. Los que hemos alcanzado, amada iglesia, madurez y ya tomamos alimento sólido. Los que ya tomamos alimento sólido es porque hemos alcanzado madurez. Y en la madurez es porque ya tuvimos un trayecto de camino, de perseverancia, de resiliencia, estar estudiando una y otra y otra y no darte por vencido y no darte por vencida. Y entonces, en la perseverancia y ser diligentes, constantes, responsables, a unos no entendiendo nada, no sabiendo nada, pero agarrados con Él, la sabiduría viene de Dios. Aunque usted sea bruto y tartamudo, pero se agarra de Dios. Él te quita lo atarantado y lo tartamudo y te alinea y te prepara y te entrena. Porque cuando Dios llama, Él entrena y capacita en vivo y en directo. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle al Señor, heme aquí. ¿Necesitas uno? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Entrego mi vida y mi tiempo y todo, Señor. Pero si no quieres, ahí vas a estar con la lechita, inventando y sacando un texto fuera de contexto. De que sí, amada iglesia, el alimento sólido es para los que adquirimos madurez. Los que ya recorrimos altas y bajas, arriba y abajo, tropiezos y maduramos y crecimos. Porque así es, amada iglesia, como uno ya come el alimento sólido, porque maduramos. Y no puede decir, ay, no, es que mi vida fue un mal, mi vida fue siempre tan bonita, tan perfecta, nunca me caí, nunca tropecé. Mentiras. Para madurar hay que equivocarse, hay que tropezar, pero levantarte y decirle, papito, heme aquí, ayúdame nuevamente, me he caído, pero ayúdame nuevamente, dame la oportunidad de seguirte sirviendo, ayúdame, entréname, heme aquí, Señor. Porque muchas veces yo también soltaba, pum, porque me cansaba, ay, no, ya no, y otra vez volví y le dije, Señor, aquí vengo otra vez en batalla, Señor, aquí vengo otra vez a la lucha, enséñame pues, y me arrancaba y otra vez le entraba, y así, 18 años guerreando de la mano de Dios, bajo la cobertura del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nadie aprende de un día para otro, de que sí que el que quiera adquirir conocimiento, pague el precio. Nadie puede enseñar si mínimo no ha estudiado la Biblia 10 veces, porque hay un precio que pagar, amada iglesia. Yo tengo 50 y 18 años, vive Jehová en mi alma, estudiando. Y cuando la palabra me alcanzó, me puse las pilas. Y le doy honor y gloria a Dios, que aún ya arriba de los 20 y tantos años me alcanzó aquí en California. Por eso me sacó del estado de Sonora, porque aquí me presentaron a Jesús y lo recibí con todo mi corazón. Fue muy bonito porque yo lloré porque lo recibí. Yo lo amé, yo me lo creí y me lo sigo creyendo. De que sí que esto es
advertencia contra la apostasía. Si no te dan palabra sólida y te traen cuentos, chistes, herejías, como el día de hoy, ahí tengo un chiste y se fue toda la gente nomás aplaudiendo y riéndose. ¿Y la palabra para cuándo, papá? Salga de ahí. Donde no haya palabra sólida, donde no haya seriedad, donde a Dios no se le dé el lugar que merece, salga de ahí. Porque Dios no puede ser burlado. Y hoy estamos en la recta final, donde la herejía y la apostasía están a tome, cate, matanga, dijo la chinga, el que no tranza no avanza. Pero delante de Dios eso no cuenta. De que sí que donde usted no le den palabra sólida, la sana doctrina, la palabra tal y cual como está escrita, se va corriendo. Porque usted con tú y su líder se va a perder. Y Dios no puede ser burlado. Por eso en el Antiguo Testamento nuestros ancestros se perdieron por falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, amada iglesia, por falta de conocimiento. Y no los perdonó. Y mató la primera, segunda y tercera generación, aún una parte de la cuarta generación, llegando de la mano de Josué por desobedientes. Dios, amada iglesia, ama el pecado, pero abomina el pecado. Dios ama a los pecadores, pero abomina el pecado, para que no confunda la leche con la magnesia. Y Dios no puede ser burlado. El que esté chuequito, enderécese. Mamita, está chuequita, enderézate. Porque en vano sirven los títulos y la colección de libros, si Dios no es glorificado y santificado en nosotros. De que sí que manada, esto es palabra de Dios. Nuevamente, que Dios me los bendiga a todos. Que Dios, mamita, papito, conteste ese buen anhelo y deseo de tu corazón. Que sea mi Padre eterno guardando tu entrada y tu salida. Que sea Jesús de Nazaret, amada iglesia, contestando cada oración, cada necesidad, cada dolor, cada buen deseo. Que sea Él, amada iglesia, haciendo con nosotros como quiere, porque Él hace como quiere, con quien quiere. Pero hay que tener fe. Y no desistas en seguir clamando por tu necesidad. Si obra y coopera para bien, se va a hacer. Recordemos que Dios no es un Dios de caprichos. Él contesta conforme nuestra necesidad, conforme lo que hay en nuestro corazón, conforme sea mi fe y sea tu fe. De que sí, que amada iglesia, aunque la visión tardara, espérale, porque Él es fiel y verdadero y se va a cumplir. De que sí, que Dios me los bendiga, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea el poder y la gloria en el nombre de Jesús. Y nuevamente, el Señor, gracias por la oportunidad que me permiten servir un día más. Nuevamente con ustedes, su hermana, su amiga, Patti Zamora de Colto, California, USA, a todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. God bless you. Nos vemos en una serie más. En el nombre de Jesús, God bless you.